A mí me parece que está bueno internacionalizarnos un poco y por eso me copa estar acá y estoy recontenta de estar acá en Dopamina. Bueno, por tercera vez, Julia Mengolini en Dopamina, que además es abogada, que era lo que iba a comentar, que es algo que yo lo encontré bastante transversalizado en el libro, tu formación de abogada, aparte de tu formación como periodista, obviamente, y tu formación... tu práctica militante, ¿no? Sí. Más que formación. Lo primero que te quería consultar es respecto a las caras... ¿Lo leíste, Marcos? Lo leí. ¿Te gustó? Me gustó, tengo anotaciones. Sí. Muestra, da la evidencia. De que No, está pero es que yo lo quiero ver la leí. evidencia. No, solo porque me interesa saber qué te pareció. Obvio. Es como un libro con muchas partes, por momentos... siento que estoy adentro tuyo. Sí, bastante. Realmente. Qué experiencia. Es como un libro íntimo a veces y en otros episodios son como grandes reflexiones sobre el momento histórico y político. Y es como que lográs unificar todo eso en un texto, lo cual es maravilloso. Y habla desde el amor y el odio, la vida, la muerte. Es muy lindo y aparte es muy lindo de leer y tiene un diseño gráfico muy lindo a su interior, lo cual lo hace más atractivo hoy en día que nos cuesta tanto concentrarnos en una lectura. Yo quiero que hagamos un corte con esta devolución que me acabas de hacer. Me encantaría. Porque me encantó la definición que hiciste. Bueno, lo haremos. Es verdad que el libro funciona como muchos planos, ¿no? Sí. Eso que decías como... Hay algo bastante íntimo y obviamente esto es una lectura política de una época. Busca Absolutamente. hacerlo. Sí, totalmente. Intentamos hacerlo humildemente, pero bueno, desde un testimonio también que es el mío, que es muy particular. Sí, el lugar que me tocó en la Argentina. Antes de que vinieras, Marco estaba comentando también que le había gustado como el tema de hacer como una lectura feminista en la que se sentía incluido, porque muchas veces desde el feminismo nos hablamos a nosotras, que está bien, pero también está de los otros textos que los incluyen a los varones, y también lo quiero juntar con el texto que me pasaste del New Yorker, que es una pieza que dice ¿qué hicieron los hombres para merecer esto? Se llama, y para mí habla mucho de, bueno, estamos todos al horno, la crisis económica se está llevando a todos puestos, pero toda la vida se llevó puesto a las minorías, a las mujeres, y ahora que también está tocando a los varones blancos, jóvenes que antes eran de clase media, ahora nos preocupamos. Vos hablas de estos jóvenes que son los que terminan votando a Milei. ¿Cuál es tu diagnóstico de ellos, de su situación, de su futuro, de cómo llegaron a donde están? Qué difícil. Felicia abierta para que le agarres por donde quieras. Página 47 del libro para quienes vayan a ¿Cuál es la leerlo. 43 que dice? La 47, bueno, hablas justamente de que si los varones hubieran votado como resto de la población en 2023, hubiera ganado Massa y... Los varones jóvenes. Varones jóvenes, sí, perdón. Y decís, si pudiera fantasear con arrogarme algún tipo de responsabilidad por esta catástrofe, es decir, si el feminismo tuviera alguna responsabilidad y esto fuera efecto reacción, le pediría perdón a estos pibes, pero no por las conquistas feministas, sino por haberlos olvidado. Lamento no haberme dado cuenta antes de lo mucho que les faltó sentirse parte de algo, de que la soledad los iba a llevar a profesar la fe de un loco mesiánico que no tiene más que ofrecer que una teoría económica absurda, odio y una identidad. Y para mí le das muy en el clavo, porque no es decir nos pasamos 2 o 3 pueblos. No, es otra cosa. Sino es tipo comprender que muchos varones que, no sé, amigos y demás, quedaron por fuera de comprensiones colectivas, mientras que a las mujeres con la cuarta ola y demás tuvieron como un sentir colectivo en estos últimos años, y por eso hoy en día en Uruguay está pasando que las mujeres están jóvenes, están mucho más radicalizadas a la izquierda, los varones jóvenes por primera vez en 30 años están mucho más a la derecha, y creo que describís bien justamente esto que también está pasando en Uruguay, ¿no? ¿Ustedes lo sienten así acá también? No son impresiones, son datos de unas encuestas que salieron ahora. Sí, no tampoco tan radical, No, ni tan claro, mucho sí, más sí, a la sí. derecha, pero sí se empieza a ver una Es que está divergencia. pasando en todo el mundo. Y hay datos al respecto, sí. Sí, está pasando un poco en todo el mundo, por lo menos en el mundo occidental, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que empezar a tener en cuenta China, amigos. Absolutamente, comparto. En el mundo occidental está pasando el ascenso de las nuevas derechas, de la mano, además con mucho apoyo entre los varones jóvenes, y que no es una sensación que tenemos, sino que hay datos que lo sostienen con mucho argumento.
Yo creo que es un fenómeno que tiene que ver con la época y que en su relación con el feminismo, en todo caso lo que yo digo ahí, que es como uno de los párrafos bastante más provocadores del libro, es que el problema no es que nos hayamos pasado 3 pueblos, porque la verdad, muchachos, conquistamos alguna cosita, no mucho. Sí. Nadie se pasó 3 pueblos por conquistar el derecho al aborto o por haber tratado de usar un poco el lenguaje inclusivo. No, eso no es pasarse 3 pueblos. Sí creo que no compartimos mucho la lucha, que nos quedamos demasiado encerradas en nosotras mismas y que ustedes, varones, deberían haber sido parte y de todos esos colectivos que se formaron, de toda esa identidad también que se formó alrededor del feminismo, que estuvo buenísima, que nos propone un mundo mucho más lindo, y que ustedes los dejamos afuera de la posibilidad de una identidad que los podría haber salvado de hacerse fascistas. Entonces yo para la próxima, porque siempre la autocrítica tiene que tener el sentido de pensar en clave de futuro, no porque te flageles, para la próxima convidaría un poquito del antídoto antifascista. O sea, incluyámoslos más en nuestras discusiones, en nuestras charlas, en nuestra militancia como feministas, porque yo creo que los varones pueden ser feministas, que tiene todo el sentido del mundo. Porque el patriarcado es un problema que no es solamente nuestro, en el que ustedes están recontra implicados y también afectados. Y que el mundo que nosotros proponemos también es mejor para ustedes. Por más que obviamente el varón es el privilegiado del patriarcado, el patriarcado es una cagada para la sociedad. Y esa desigualdad se reproduce en muchos otros planos. Entonces el feminismo también es una lección sociológica para hacernos pensar en términos de igualdad respecto a los otros planos que también importan muchísimo, como el material. El feminismo no puede ser nunca de derecha, porque el feminismo busca igualdad. Entonces, si vos sos feminista, de verdad es muy, muy difícil que estés de acuerdo con la concentración de la riqueza que hay en este momento y cómo los multirricos y millonarios del mundo están haciendo un estrago con el planeta, con la posibilidad de las sociedades de vivir más o menos bien y con un planeta sustentable que no se termine en 100 años más, ¿viste? Que Rita pueda tener hijos. Porque a esta altura y como van, lo están destruyendo todo y no nos están dando lugar a la discusión ambientalista que deberíamos estar teniendo, porque estamos apagando el fuego, ¿viste? Literal, de los incendios y de esta conversación insólita que estamos teniendo. Cuando vos tenés que volver a explicar que existe el cambio climático y estás muy lejos de poder hablar de cómo lo tenemos que resolver. Bueno, me fui por las ramas, realmente. Todo tiene que ver con todo eso, lo ambiental, lo material, que para mí también a veces, yo estoy de acuerdo que hubiese sido mejor si ellos hubiesen estado más incluidos en nuestra lucha, pero también a veces creo que justamente lo que pasa también en Estados Unidos con los inmigrantes, que a veces es la realidad material los pasa por arriba y hay que agarrársela con algún colectivo, y acá fue fuerte con el feminismo. Sí. Y acá también. Acá en el Río de la Plata. El Río de la Plata. Nos incluimos. Y es una mezcla, creo, de factores que sí, nos deja donde estamos, agarrándonos como, bueno, hay que explicar todo de nuevo, cómo lo vamos a cambiar. Yo entiendo que es una fiaca. Igual hay que explicar todo de nuevo, todavía desde mucho más atrás. Total. O sea, tenemos que batallar contra los movimientos antivacunas, los movimientos anticiencia, un montón de cosas que son parte de esta especie de pileta de mierda que es lo que el clima que intenta generar la ultraderecha y de la cual se nutre. Sí, de dudar de todo, así vas a estar muy, muy, muy insegura y que vas a querer un líder muy fuerte. Viste, no por nada el ministro de Salud de Trump es un chabón antivacunas que además tira teorías muy poco científicas, como que las vacunas generan autismo. RFK Jr. Otra vez, viste, todo tiene que ver con todo. Bueno, no sé cómo llegamos hasta acá. Lo que creo en definitiva es que sí, que el feminismo tiene que ser más inclusivo. Me gusta porque vos en el libro hilás justamente, y el cómo llegamos hasta acá, que la salida es lo colectivo. Sí. En las vacunas decís, hay que vacunarse no solamente por uno, sino para no contagiar al resto. Totalmente. Con el feminismo un poco decís, hay que incluir en el colectivo al resto de la gente que un poco quedó por fuera de esto. Respecto a cómo sostener Futurock, la salida fue lo colectivo. O sea, creo que hay el hilo conductor es lo colectivo, y hay una crítica, por ejemplo, que le haces
O bueno, hablas de una crítica que le hiciste a Shakira en su canción. Sí. ¿Las mujeres facturan? Claro, las mujeres ya no lloran, las claro, mujeres facturan. Que si la reivindicación de la mujer empoderada es una mujer en donde rompe sola el techo de cristal, es un poco ese es individualista y el mercantil. girl boss feminism. Es que lo que pasa es que no podemos confundir la realización personal de una mujer con feminismo. Claro. Es posible que el feminismo le haya dado una mano a esa mujer, es muy posible, en su realización personal, así sea una realización personal de una multimillonaria o incluso de una diputada libertaria. Pero yo creo que la realización personal del feminismo es eso, es que te fue bien. Es una mujer que le fue bien. Amiga, bien. te fue bien, te felicito. Claro. Sí. La verdad que la mayoría no nos está yendo muy bien. Y todavía hay demasiada pobreza en el mundo, demasiada desigualdad, y las mujeres siempre además estamos más empobrecidas, tenemos los trabajos más precarizados. Y después está todo el asunto del techo de cristal también, que bueno, también es un problema y también hay que resolverlo, porque es un problema que no haya menos mujeres en la justicia, por ejemplo, que es una institución que es la más podrida de todas, ¿viste? Que es una especie también de teoría del derrame, ¿no? Que es como cuando estén las mujeres arriba, van a ayudar a que haya decisiones más justas para las mujeres. Igual yo sí creo que necesitamos más mujeres en el poder. Hace falta en pero todo. Hace todo, claro. Sí, pero bueno, me parece que en realidad es como una... Es que el feminismo es una lectura muy global también de la cosa. O sea, en realidad obviamente hay feminismos y feminismos. Y seguramente habrá feministas que tienen en su cabeza discusiones demasiado concretas a mi gusto, ¿no? Yo creo que el feminismo es una gran conversación que tiene que incluir a los varones, que tiene que incluir también la cuestión de clase, ¿no? En definitiva. Y ahora sí te puedo hacer la última pregunta sobre el libro, que es muy simple, que es ¿a quién se lo escribiste? Uy, qué buena pregunta. Te la tengo que hacer corta igual, ¿no? No, como vos quieras. Vos sabés que yo se lo escribí un poco, te diría que a la comunidad Futurock, pero al final no fue la comunidad Futurock la que más abrazó al libro. El libro terminó teniendo un recorrido distinto del que yo me había imaginado. No porque no lo hayan leído mucho en la comunidad también, pero no fue como... Tomó vida propia. Sí, después fue leído como por gente muy interesante e importante del pensamiento argentino, como decirles el Turco Asís, Dora Barrancos, Jorge Fontevecchia, Alejandro Dolina, muy variado y como con unas devoluciones de verdad que me conmovieron y me honraron un montón. Y al mismo tiempo me pasaba como que yo esperaba más que lo leyeran en los centros de estudiantes y que claro. Me invitaran a presentarlo a los centros de estudiantes, y de repente me llegaban más bien devoluciones de octogenarios. Claro. A Víctor Hugo le fascinó el libro. Sí. De hecho, le gustó tanto que yo quería que lo presentáramos acá. Después esa idea creo que me quedó colgada. Sí. Pero Víctor Hugo me hizo una de las devoluciones más lindas que me hicieron del libro. Se lo leyó todo. Sí. Me dijo, Beatriz... Él estuvo durante todo un fin de semana leyéndolo y se ve que se lo iba comentando a su mujer todo el tiempo, ¿no? Entonces me cuenta esto, que le iba comentando todo. Me dijo, ella está como ahora muy ansiosa porque yo lo termine para dárselo. Y eso me pareció como una escena tan maravillosa para imaginarme que eso pasó en la casa de Víctor Hugo Morales, ¿viste? Con mi libro. Es que son una pareja fantástica, muy unida, que hablan de todo el tiempo. Bueno, así que tal cual debe haber pasado eso. Yo la quiero conocer y... Cosas como esa pasaron con el libro que no me hubiese imaginado. Yo se lo escribí a un público más joven, claro, de lo que después me parece que resultó ser. No sé, como después lo leen todos estos que te digo, y Ofe no lo leyó, Ofelia. Claro. Y el otro día le digo, che, Ofe, yo requiero que leas, mira, o sea, te lo quiero confesar. El documental que acaba de sacar es espectacular y dialoga un montón con mi libro y con todas las preocupaciones que están ahí. Se los recomiendo mucho, el último documental que sacó Filia Fernández, Cómo ser feliz. En Somos Corta. Sí, en YouTube lo pueden ver. Me parece fundamental y urgente que empecemos a hablar de todas esas cosas que tienen que ver con la adicción al celular, justamente la dopamina, de la que estamos presos, su rol en el entramado económico global. Nos hicieron adictos por algo.
Y un montón de otras derivaciones tremendas que eso tiene sobre nuestra salud mental, sobre la de nuestros niños. Bueno, y muchas cosas más. Muy bien. Bueno, Julia, te agradecemos muchísimo por haber estado por primera vez en Piso en Dopamina, pero por tercera vez con nosotros. ¿Pasaste bien? Súper bien, chicos. Siempre que venga voy a venir. Me encanta.